Gracias porque una vez más tienes una palabra para nosotros. Tienes un mensaje, Señor. Dios mío, ordena mis pensamientos, Señor. Inspírame la unción, la autoridad, el poder, tu gracia sobre mi vida, disposición física y espiritual para todos los oyentes, para todos los que están, Dios mío, ahí en sus dispositivos, ahí en casa. Señor, Dios mío, trata, quebranta vidas a través de tu palabra. Señor, que nuestro oído espiritual esté sensible a tu voz solamente, Señor. Háblanos, Señor, disposición física y espiritual, y te pedimos que nuestros sentidos espirituales estén sintonizados contigo. Háblanos en esta hora, edifica tu iglesia, edifica nuestras vidas en este momento. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Yo le invito para que abra su Biblia en segunda a los Corintios, el capítulo 6, del verso 14 al 18. Segunda a los Corintios, el capítulo 6, del verso 14 al 18. Es un versículo pero bien conocido, demasiado, pero vamos a dejar que el Señor nos hable una vez más. Dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El verso 15 dice: ¿y qué concordia? Hay otra versión que dice: ¿y qué acuerdo? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Hay otra pregunta: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el Señor, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. Quiero predicarle en esta hora bajo el tema 5 preguntas que hacen la diferencia. 5 preguntas que hacen la diferencia. Amén. 5 preguntas que hace la diferencia. ¿Sabe que Pablo en algún momento se encontraba en un ambiente bastante hostil y pagano en Corinto? Está de alguna manera presentando esta gran exhortación a la iglesia en Corinto, y desde ahí tenemos que ubicarnos que este texto o esta exhortación es a una iglesia que ha creído y que ha conocido a su Dios. Las preguntas que hace Pablo de alguna manera nos lleva a hacer una gran diferencia, y está dando unos parámetros y un direccionamiento claro a través de unas preguntas. Sabe que las grandes diferencias entre una cosa u otra de alguna manera nos lleva a tener una exclusividad, y quiero que eso lo entendamos hoy como iglesia. Sabe que Pablo, el pastor allá en la iglesia en Corinto, estaba tratando de establecer una iglesia cristiana firme en sus convicciones, y de ahí la súplica a su rebaño espiritual, exhortándoles a abrazar el evangelio de la reconciliación y de romper con el mundo pagano, no creyente, que les estaba rodeando. En ese momento los cristianos en Corinto todavía estaban sumergidos en prácticas y relaciones que estaban corrompiendo la misma vida de la iglesia. El gran problema con el que Pablo se enfrentaba aquí es la gran amenaza
de que los cristianos en Corinto estaban todavía tratando de estar con un estilo de vida del mundo con lo de Cristo. Existía la posibilidad de intentar hacer una mezcla de la fe cristiana con la filosofía pagana de los corintios. Estaban en peligro de corromper la integridad de su fe. Y esto es lo que de alguna manera quiero direccionar a través de estas 5 preguntas. Y quiero que usted esté altamente concentrado, amigo, porque el deseo es poder entender que si es la nueva vida en Cristo, es una vida totalmente diferente. Romanos, el capítulo 8, Pablo está declarando algo en el verso 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, el tal no es de Cristo. En esta declaración de Pablo a la iglesia en Roma, está haciendo una gran diferencia. Está partiendo totalmente la vida de los cristianos. Usted y yo debemos entender que nuestra vida ha quedado, esa vida pasada ha quedado atrás. Y ahora hay una nueva vida en el Señor Jesucristo. La diferencia es abismal. Cuando hablamos, escúchelo bien, de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, la diferencia es demasiado abismal. Hay cosas, amén, amén, hay cosas que pueden ser semejantes, otras se pueden comparar, muy pocas no tienen punto de comparación, pero hay una sola que no tiene cómo compararse, y es la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Escúchalo bien, hay cosas que se pueden ser semejantes, otras cosas se pueden comparar, muy pocas no tienen comparación quizás, pero hay una sola que no tiene cómo compararse, y es la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Eso nadie podrá hacerlo. Para la mente humana es incomprensible. Por lo tanto, no se puede comparar. Lo incomprensible no se puede comparar. Lo que de alguna manera la gente se asombra y no tiene comparación. Por eso el gran milagro, el milagro más grande que Dios hace, es esa transformación del ser humano. Por eso la gente tiene una serie de declaraciones cuando se habla de lo que Dios ha hecho en el hombre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue que pudo cambiar? ¿Cómo es que ahora está haciendo? O sea, de alguna manera están marcando una diferencia entre la vida anterior y la nueva vida en el Señor. Pablo, escúchelo bien, Pablo habla de una separación absoluta. Una separación absoluta, pues Dios les ha concedido el privilegio, amén, de ser hijos de Dios. Por lo tanto, debemos esforzarnos a mantenernos en una santidad perfecta. Nosotros no podemos caer en una mezcla con lo que no es de Dios. Por eso Pablo está hablando de una separación absoluta. Dios les ha dado el privilegio de ser hijos de Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto: ustedes son hijos de Dios y ustedes han sido separados absolutamente para Cristo. Por lo tanto, deben permanecer en esa línea de perfección. ¿Sabe? Mire lo que dice en Samuel, para tomar algo de la gran diferencia entre lo uno y lo otro, lo que no tiene comparación, simplemente para tomar una pequeña referencia. En primera de Samuel, el capítulo 5, del verso 1 al 4, los filisteos capturan el arca de Dios y la llevan hasta cierto lugar. Y dice que los filisteos metieron el arca de Dios en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día se levantaron a mirar, pues
partícipes con ellos. No seáis, porque en otro tiempo, dice la palabra de Dios, en otro tiempo se está haciendo una diferencia. Erais tinieblas, mas ahora sois luz. Mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. Mire qué hermosa esta palabra, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, aleluya, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable para el Señor, solamente lo que le agrada a Él, y no participéis. Escúchelo bien, no participéis, no podemos participar, amén, de las obras de la carne, de las cosas infructuosas de las tinieblas, sino también dice la palabra del Señor, no, en eso no podemos andar, porque esas cosas son vergonzosas. Hay que reprenderlas, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Amén. De alguna manera la palabra del Señor nos está enseñando a hacer una gran diferencia. No podemos parecernos en nada. Ahora puede ser que alguien pueda decir en este tiempo, pero es que el Señor no hace acepción de personas. Es cierto, Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios está haciendo y direccionando es que no podemos ser iguales. Si hemos tenido ese gran momento con Dios, de tener, amén, gloria al Señor, ese encuentro glorioso con nuestro Dios, las cosas han cambiado, las cosas ya no son iguales. Esas 5 preguntas, amén, solo es para aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Es para aquellos que han experimentado la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Por esta razón, las respuestas a estas cinco preguntas, amén, solamente las tenemos cada uno de nosotros. Las 5 preguntas, amén, que Pablo está hablando y direccionando, solamente esas respuestas las tenemos nosotros como iglesia. Y en eso quiero desarrollar el tema en este momento, después de haber dado una pequeña explicación de que Dios dice que no podemos ya participar, no podemos mezclar, no podemos parecernos, porque Dios ha devuelto esa imagen que de algún momento el pecado había borrado de nuestra vida. Ahora tenemos la imagen del Señor Jesucristo. Por lo tanto, se hace una gran diferencia. Y Pablo está diciendo algo claramente: no os unáis, y le está diciendo a la iglesia en Corinto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y a partir de ahí hace unas preguntas. Son preguntas para los que hemos sido transformados. Son preguntas para los que somos iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor que Pablo hace una primera pregunta. Y yo quiero tomar un tiempo para desarrollar cada una de esas preguntas y que nosotros nos respondamos también a través de nuestra conciencia. Número 1, Pablo dice, amén, ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? Eso es lo que dice Pablo. Esta es la primera pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? De alguna manera ahí está direccionado. Pero quiero traer esa primera palabra de acción. ¿Qué compañerismo? Y el compañerismo está como sinónimo de compartir. ¿Qué se puede compartir entre la justicia y la injusticia? ¿Qué compañerismo? Expresa la idea de compartir a la par. Y mire lo que dice: íntimamente, lo que Dios ha ordenado, lo recto que ha establecido en nuestras vidas, con el desorden de la vida que teníamos antes, no tiene ningún
punto de compañerismo. Ya las cosas han cambiado. Ya no puedo compartir, ni lo que tenía antes no lo puedo traer para compartirlo. Lo he dejado a un lado porque Dios ya me ha dado nuevas cosas en mi vida. ¿Cómo podemos, está diciendo Pablo, cómo pueden tener compañerismo o compartir con aquellos que Dios, amén, ya ha ordenado en nuestras vidas? No puede haber una intimidad con una vida desordenada. No pueden hacer alianzas. Y quiero que los amigos nos entiendan en esta hora, porque esa es la nueva vida que nosotros estamos enseñando. No estamos diciendo que no podamos compartir el hecho de un saludo y compartir el hecho de un momento de hablar con ustedes. Sí lo podemos hacer, pero Pablo está diciendo, ya no podemos compartir aquellas cosas que desagradan a Dios, con traerlas y compartirlas con nosotros que ya hemos sido cambiados. Por eso el Señor nos dejó atrás, dijo, todo lo viejo ha pasado, todo quedó atrás, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y eso es lo que se refiere Pablo. Le está diciendo a la iglesia en Corinto que compañerismo tiene en lo que la justicia ha hecho en ustedes y la injusticia de los hombres. No pueden traer y compartir lo que podemos nosotros como hijos de Dios. Lo que tenemos nosotros como hijos de Dios es solamente, amén, el compartir la palabra de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, ¿qué van a compartir? Compartir el evangelio. Pero lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto era que estaban tratando de coger el evangelio de la reconciliación y colocar la filosofía y mezclarla. Eso es lo que estaba pasando, y eso es lo que Pablo está exhortando a la iglesia. O somos del Señor o no somos de Él. O somos del mundo o somos del Señor Jesucristo. Por eso Pablo está diciendo a la iglesia, ¿qué compañerismo hay? No se puede compartir o unir o tener intimidad. O somos de Cristo o no somos de Él. Número 2, la segunda pregunta es, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, ¿qué comunión? Y sabe que esa palabra comunión es participación. Primero fue compartir, ahora es participar. Significa una unidad en propósito. O sea, ¿qué comunión? ¿Cómo yo me voy a unir con un mismo propósito? Es posible que haya una comunión y que se pueda unir las tinieblas con la luz, porque son totalmente opuestas. Es como el agua con el aceite. Eso no se puede mezclar, no se puede unir. Y aquí es esa participación. Pablo está diciendo claramente, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En la literatura bíblica y no bíblica, la luz se identifica con Dios y lo recto, y las tinieblas con Satanás y lo maligno. La expresión hijos de las tinieblas está implícita ahí en Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 5, donde los creyentes somos identificados como hijos de luz. Gloria al Señor. ¿Qué vamos a poder participar? ¿Cómo podemos? Por eso Pablo a los Efesios dice, ¿cómo van a ustedes a compartir, a participar de las obras infructuosas de la carne? Aún es vergonzoso, porque nosotros ahora tenemos una nueva vida en el Señor. Yo no puedo, amén, traer una participación, traer una unidad entre la luz y las tinieblas. Por eso el Señor Jesucristo un día a través de Juan dijo algo muy fuerte. Dijo, es que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y eso marca una gran diferencia. O amamos a Dios o amamos, amén, las tinieblas. Y eso debe estar claro en la iglesia de Dios en este tiempo, porque Dios en este tiempo va a levantar a su iglesia, amén, una iglesia perfecta, una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante alguna.
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Ahora, número 3. Hace otra pregunta que usted y yo tenemos la respuesta. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? En otra versión dice entre Cristo y Satanás. Y sabe que esa palabra armonía está direccionada en combinar. Aquí se pone en relieve el contraste entre Cristo y Satanás, porque jamás se pueden concordar los dos. No es extraño el contraste entre lo bueno y lo malo. Pero es interesante, amén, en esta pregunta, ¿qué armonía? O sea, ¿en qué nos podemos tener es combinar entre el Satanás y Dios? Esa es la única vez que Pablo usa este término que significa maligno. Belial significa maligno, indigno. ¿Qué comunión? Pero ahora dice qué armonía hay entre Cristo y Satanás. ¿Qué armonía? Al fin y al cabo, cuando había una gran armonía en los cielos, todos eran adorando y glorificando a Dios, dándole honra y gloria al único ser, amén, grande y poderoso. Y cuando esa armonía totalmente se dañó, amén, totalmente ya las cosas empezaron a sonar mal. Eso es lo que se utiliza, la armonía en la música. Cuando ya alguien toca una nota que no es, totalmente va a sonar diferente. En el cielo pasó eso, amén. Todos estaban direccionados a darle honra y gloria a Dios. Y en algún momento se escuchó mal esa alabanza, se escuchó mal todo lo que se estaba haciendo. Y el Señor dijo: yo no tengo armonía ya con Lucifer. Lucifer está tocando de otra manera, ahora quiere otras cosas. Y el Señor, que dijo: lo destierro del cielo, porque yo soy el único digno de la honra y la alabanza. Por eso el Señor a través de Pablo está diciendo: ¿qué armonía hay entre Cristo y Satanás? Ninguna. Son polos opuestos. Somos totalmente diferentes. Estamos adorando al único Dios verdadero, al único Rey de reyes y Señor de señores. Pero la cuarta pregunta que Pablo hace es: ¿y qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Sabe que esa expresión qué parte tiene es qué tienen en común el creyente con el no creyente? Creyente significa alguien confiable o fiel. Y qué bueno entender eso en ese momento, porque Pablo está diciendo qué parte, o sea, ¿qué tenemos en común? ¿Qué podemos hacer en común los dos? ¿Qué pueden ustedes hacer? Pablo está exhortando a la iglesia: ustedes no tienen parte con el no creyente, ustedes no tienen algo en común. Y quiero que por eso vuelvo y reitero a los amigos que nos están escuchando: el evangelio no es excluyente, no, el evangelio antes es incluyente, donde usted puede venir. Sabe que cuando alguien viene, amén, al Señor, Dios lo cambia totalmente y lo hace diferente. Ahí es cuando usted puede entender: ya no soy como antes, ya no soy el mismo, ya soy diferente. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto: cuídense, ustedes se están mezclando, están perdiendo la diferencia, están perdiendo la exclusividad. Ahora se están tratando de mezclar, y cuando todo se vuelve normal, nadie puede hacer la diferencia. ¿Qué parte tiene? ¿Qué hay algo en común entre ustedes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sentido, amén, tiene el creyente en Cristo y aquel que no tiene a Cristo? No hay nada en común, no hay nada. Por eso usted encuentra hermanos, amén, en la iglesia que invitan al uno, al familiar, y el familiar dice: no, yo no voy. No tienen nada en común. Para nosotros es fácil adorar a Dios, para nosotros es fácil exaltar a Dios, para nosotros es fácil, amén, orar, para nosotros es fácil, porque es nuestra nueva
vida en el Señor. Para ellos no hay nada en común. Pero qué bueno que usted, amigo que está en esta hora, si usted pudiera entender que esta nueva vida en Cristo nos trae una exclusividad en Dios. Gloria al Señor. Usted podría en este momento aceptar a Jesús en su corazón. Pablo hace otra pregunta y le dice a la iglesia en Corinto: ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Y sabe que esta palabra acuerdo tiene que ver con la palabra convenio. ¿Qué convenio? ¿Qué convenio? En Corinto no había un lugar para adorar a Dios, no había un templo como tal, no había un templo como tal. Se reunían como iglesia en las casas, en los hogares de los creyentes, pero este no era el énfasis de Pablo, porque él se estaba enfocando era a la idolatría, representativo en los muchos ídolos que habían en Corinto. Para Pablo la idolatría era sinónimo de libertinaje y comportamiento inmoral. Tal conducta era parte de las expresiones que en muchos aspectos del pecado se tenían que ver con la adoración a los dioses falsos. Pablo estaba diciendo: ¿qué convenio ustedes tienen entre el templo de Dios? Ustedes, ¿cómo es que están adorando al mismo Dios? ¿Cómo es que ustedes están mezclando la adoración? ¿Cómo es que ustedes pueden estar diciendo que lo del mundo se puede y también lo de Dios no? Pablo le está exhortando a la iglesia, y qué bueno que en este tiempo alguien, la iglesia en el Porvenir Río Negro, y todo aquel que me escucha pueda entender: nosotros no podemos con nuestra boca adorar a Dios y a la vez estar adorando a los ídolos de este tiempo, a todo aquello. No, porque por una sal de la tierra esa expresión es determinante, es algo que ya está declarado, es algo que ya está identificado por el Señor. Por eso el Señor viene por una iglesia que le es fiel a Él. Él ya la tiene identificada. Gloria al Señor. Alguien me decía, amén, por las redes sociales, me hacía una pregunta: pastor, ¿cómo es que podemos identificar que hay una sola iglesia? Y de alguna manera colocando el nombre de algunas denominaciones religiosas. Y yo le decía: mire, la iglesia para Dios no tiene un nombre terrenal. La iglesia de Dios es invisible. La iglesia de Dios es aquella que predica este evangelio glorioso de que Él se manifestó en carne, estuvo aquí en la tierra, murió, resucitó y viene por su iglesia. Los que prediquen ese evangelio, el Señor los tiene identificados. No podemos ser igual a los demás. No podemos estar, Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes no pueden estar creyendo que pueden hacer las dos cosas, que pueden, amén, que pueden tener un convenio con los ídolos, la adoración a los ídolos, la adoración y cantar también a otras cosas. No. Ustedes tienen un cántico nuevo. Ustedes tienen ahora una adoración nueva. Ustedes ahora tienen un motivo diferente para adorar, y es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Escúcheme esto, iglesia: el creyente es responsable por su propia conducta, que incluye un estilo de vida de santidad y rectitud moral, y su argumento culminante está basado en que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Esto quiere decir que no compartimos, no participamos, no nos mezclamos, no tenemos nada en común, no tenemos convenios con aquellos que son del mundo. Lo único que tenemos con los demás es comunicación. Escúchelo, iglesia y amigo, para que no nos malentienda en esta hora. Nosotros tenemos comunicación con usted. ¿Sabe que podemos participar con usted? Le podemos participar de la palabra, le podemos ofrecer la palabra, le podemos llegar a un acuerdo donde usted escuche la palabra de Dios. Es la comunicación. Nosotros tenemos comunicación con usted porque queremos que usted sea parte de esta iglesia gloriosa. Queremos que usted sea parte de esta exclusividad de Dios, porque Dios tiene un pueblo exclusivo, Dios tiene un mensaje exclusivo, y
y nosotros tenemos al único Dios exclusivo, al único y verdadero Dios. Que alguien le dé la gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es bueno, y eso Pablo está dando una razón totalmente suficiente. ¿Sabe por qué todo esto, iglesia de Corinto? Porque ustedes, mire qué razón y qué motivo tan grande. Pablo les viene reiterando en sus dos cartas. Ustedes pueden encontrar en la primera carta a los Corintios y en la segunda les viene reiterando lo mismo. Recuerden que ustedes son el templo y la morada del Espíritu Santo. La respuesta a estas 5 preguntas que hacen la diferencia es porque ustedes son el templo. Por lo tanto, no hay ninguna mezcla, no hay ningún convenio. Ustedes ahora son exclusividad del Espíritu Santo. Ahora somos exclusividad de Dios. Ahora no mezclamos lo del mundo con la fe cristiana. Y eso está totalmente lleno este mundo, donde mezclan prácticas mundanas con prácticas de la fe, y las mezclan y dicen: tranquilos, ustedes pueden seguir a Dios y también tener cosas del mundo, y los mezclan. Hermano, esa mezcla es un cristianismo leudado, adulterado, contaminado. Es algo que no tiene forma, porque o somos o no somos. Pero cuando usted trae las prácticas del mundo y las prácticas cristianas y la mezcla, créame que no hay exclusividad. No se sabe quién es usted, pero el Señor dijo de su iglesia y de sus discípulos: ustedes son como una ciudad asentada en un lugar muy alto, o sea, en un lugar muy visible, donde todo mundo la ve, donde todo mundo puede decir: son diferentes, son totalmente diferentes. Y eso es lo que el Señor en este tiempo requiere de su iglesia: exclusividad para Él, porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo hace estas preguntas a la iglesia en Corinto y le dice la razón por qué son templo, toma un pasaje del Antiguo Testamento y lo trae para este tiempo. Dijo: por eso el Señor establece algo y dijo: salid, apartaos y no toquen lo inmundo. Mire lo que Pablo toma una referencia del Antiguo Testamento: por lo cual, amén, habitaré, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartar, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Si esto es una realidad en nuestras vidas, tendremos una poderosa promesa: que Él va a habitar y andar en medio de nosotros, que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, que nos va a recibir y será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Cuando nosotros hemos cuidado la morada, esta vida para Él, Él será nuestro Dios, Él será nuestro Padre, seremos sus hijos para Él. Pero el Señor dice: iglesia, sal de en medio de ellos. Sal del medio de ellos. Y esa es la exhortación en esta hora. La misma exhortación que Pablo le hizo a la iglesia en Corinto, ahora el Señor se lo está diciendo en este tiempo a la iglesia: sal del medio de ellos. No podemos ser iguales a ellos. Ya Dios nos sacó de la condición del pecado. Y también dice el Señor a la iglesia en este tiempo: apartaos de todo aquello que desagrada a Dios. Todo aquello que me desagrada, apártense y conságrense para mí. Y el Señor termina diciendo: no toquéis lo inmundo, porque cuando tocas lo inmundo, tus vestiduras serán contaminadas. Esa vestidura de santidad. Qué bueno, iglesia, que en este momento alguien pueda recibir esta palabra. Hay que salir de en medio de ellos. Puede ser que usted haya hecho una fusión de prácticas cristianas con prácticas, amén, del mundo, y haya hecho una fusión. ¿Sabe qué es lo que dice el Señor? Salid, despéguese. Usted no pertenece a este mundo. Por eso el Señor está diciendo: ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Si usted ha hecho una mezcla, una fusión, el Señor está diciendo: salid, apártese, rompa con
con ese yugo desigual, rómpalo totalmente, corte con eso, corte totalmente, y yo seré su Dios, amén, y yo seré su Padre, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bueno que alguien en esta hora pueda entender esta palabra. Que la iglesia se levante en este momento. Y si de pronto se está haciendo esa fusión, alguien empiece a despegarse. Alguien empiece a decir: no, es que yo no soy igual. Yo no soy igual. Yo soy hijo de Dios. Y eso me identifica en esta tierra. Yo no me voy a parecer al mundo. Yo no me voy a mezclar con el mundo. Con esto quiero terminar. En 2 de Corintios el capítulo 7 el verso 1 dice: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Iglesia, vale la pena ser diferentes. Vale la pena mantenernos apartados solamente para Dios. Cuando no hay diferencia, escúchalo bien, seremos del común. Cuando somos cuando no hay diferencia, simplemente pasaremos desapercibidos. Pero cuando hay una diferencia, hay una exclusividad que se refleja de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Esa es la palabra en esta noche para la iglesia. Amén. Y qué bueno que en esta hora alguien, amén, quizás ha hecho esto, y que alguien pueda entender esta palabra. Despéguese, rompe, sal iglesia, sal de esa tradición, sal de esa costumbre pecaminosa, sal de ahí, no eres de ahí. El Señor lo está diciendo en este tiempo, hermano nuestro. La venida del Señor está muy cerca, el recogimiento de la iglesia está cerca, y en el último tiempo el diablo va a querer engañar a muchos a través de filosofías, a través de cosas necias, amén, que el diablo ha puesto, y algunos empiezan a hacer unión, armonía, y a empezar a tratar de tener de las dos cosas. Por eso usted encuentra evangelios donde le permiten esto, para que la carne esté totalmente satisfecha y el espíritu supuestamente también. Y el Señor dice: no, o son míos o no son míos, o aman la luz o aman las tinieblas. Y qué bueno que en esta hora un amigo haya podido entender esta palabra gloriosa. Número uno, iglesia, sal. Si te has unido, sal de ahí, rompe con eso, apártate de eso, amén. La única cosa que tenemos con el mundo es comunicarles a Dios, es participarles del evangelio, es enseñarles la palabra. No tenemos nada más que hacer en este mundo. Somos de Dios, y mientras estemos acá nos guardamos para Él, nos comunicamos con la gente, presentándolos para que los amigos sean de ese pueblo exclusivo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Dice la palabra que somos especial tesoro, que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, amén, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, amén, de las tinieblas a su luz admirable. 5 preguntas que hacen la diferencia. Son 5 respuestas que la iglesia las tiene. Y qué bueno poder en esta noche poder reforzar nuestra condición en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amigo, qué bueno que alguien haya entendido. Usted, amigo, sí, amén, lo amamos en el Señor. Claro que sí. No participamos contigo todas aquellas cosas que desagradan a Dios. No hay armonía, no tenemos eso en común. Sabe que sí podemos ponernos de acuerdo en orar por ti, en decirte que hay un Dios que te quiere cambiar, transformar, que te quiere cambiar de esa monotonía del diablo, esa monotonía de ese mundo, y sacarte para que seas exclusividad de Dios. Porque Pablo dijo: ahora ustedes son el templo. Y si somos el templo, somos exclusividad de Dios. Y si somos exclusividad de Dios, no hay nada del mundo en nosotros, no hay pecado en nosotros. Ahora es el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Vamos a orar en este momento y vamos a presentar a la iglesia, amén. Este mensaje es para la iglesia, claro que sí, amén.
Iglesia, recibamos esta palabra en este tiempo. Recibámosla, amén, con gozo, con alegría, porque Dios nos está preparando en casa, amén. No sabemos si vamos a abrir nuestros templos, amén, pero Dios nos está preparando. Salid, y va a llegar un día en que vamos a salir del todo. Va a llegar un día en que vamos a salir del todo de esta tierra, de este mundo corrompido, y nos espera una eternidad, porque lo veremos a Él tal como Él es. Por eso, amigo, le enseñamos esta palabra. ¿Quiere ser parte de este pueblo exclusivo? Qué bueno que nos lo haga saber por el interno, ahí por el chat. Queremos comunicarle, queremos participarle de este evangelio glorioso, y que hay un Dios que sigue transformando y cambiando vidas. Sea parte de esta exclusividad. Somos el templo de Dios aquí en la tierra. ¿Para dónde vamos? Somos diferentes. Vamos a orar. Digámosle al Señor que nos ayude, iglesia, a permanecer solamente para nuestro Dios, exclusivos para Él. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas una vez más, Señor. Dios mío, estás edificando la iglesia, Señor. Estás dándonos, Señor, esta palabra. Dios mío, para este tiempo debemos, Padre Celestial, recibir la palabra con gozo. Señor Jesús, en esta hora te pedimos, Dios mío, que tu palabra traiga, Señor, limpieza, purificación. Si alguno, Dios mío, ha hecho, Dios mío, unión desigual en este momento, no casas, que no se puede casar con el mundo nuevamente, Señor, Dios mío, si alguien está tratando de hacer ese acuerdo, ese convenio, esa alianza, Señor, que esta palabra sea una palabra de exhortación. Sal de ahí, iglesia, sal de ahí, amén, y que alguien pueda reforzar su fe en ti. Padre Celestial, Dios mío, si hay algún amigo que quiere entregar su vida y ser parte de este pueblo exclusivo, Señor, Dios mío, que esta palabra lo inquiete, lo desespere, Padre Celestial, porque ya nuestra vida ha cambiado, nuestra vida es absolutamente diferente. Hay totalmente una diferencia absoluta, Padre Celestial.